Muy buen día para todos y todas. A continuación vamos a trabajar el concepto de ecuaciones lineales con una variable. Nos vamos a apoyar de este documento. Este documento se los dejo en la descripción del video, está compartido en SlideShare. Ustedes lo pueden descargar si tienen una cuenta en SlideShare o se pueden registrar. Primero el concepto de ecuaciones, me gusta trabajarlo con el equivalente a lo que es una balanza. Ecuaciones es una igualdad entre dos expresiones matemáticas, entre dos expresiones algebraicas. Me gusta trabajarlo con la balanza, donde está el concepto de equilibrio. Para que la balanza esté en equilibrio significa que en las dos partes de la balanza tiene que haber el mismo peso, ¿sí? Si quitamos una parte de peso a un lado, tenemos que quitar la misma parte o el mismo peso para que se mantenga en equilibrio. Por el contrario, si añado a un lado, tengo que añadir lo mismo al otro lado para que se mantenga en equilibrio. En el caso de las ecuaciones vamos a tener un igual. Tenemos dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho de la ecuación. Y lo que acabamos de ver con la balanza. Si yo añado, entonces es, por ejemplo, si yo sumo un número a un lado, tengo que sumar la misma cantidad al otro para que la igualdad se mantenga. Si yo resto a un lado, tengo que restar la misma cantidad al otro para que la igualdad se mantenga y asimismo con todas las operaciones. Multiplicación, si yo multiplico a un lado, debo multiplicar por la misma cantidad. Si yo divido a un lado, debo dividir por la misma cantidad. Y con ese concepto vamos a trabajar todo lo de ecuaciones. Cómo despejar una ecuación nos va a servir para cómo despejar una ecuación. Primero, identificar los tipos de ecuaciones. Hay ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, ¿sí? Por lo general, cuando son ecuaciones de una variable, los vamos a poder identificar con el exponente de nuestra variable. Entonces, aquí está de forma general una ecuación que se puede expresar de la forma ax más b igual a 0. Es una ecuación lineal, donde a y b son números reales, un número fraccionario, un número entero, cualquier número, ¿sí? Pero es un número que conocemos. La única variable es la variable x. Vemos que esa variable está elevado a la 1. Cuando no hay exponente, está elevado a la 1. Eso nos hace una ecuación lineal. Mucho ojo que aquí a debe ser diferente de 0, porque si a es 0, pues la multiplicación me daría 0 y no tendríamos variable, no sería una ecuación, sino que sería una igualdad. B si puede ser 0, no hay ningún problema. Entonces, a esas se le conocen como ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Entonces ya sabemos que si esta es de primer grado, exponente de x es igual a 1, segundo grado, una ecuación cuadrática, tercer grado, una ecuación cúbica, cuarto grado, una ecuación de grado 4, ¿sí? Y así sucesivamente, son ecuaciones polinómicas. ¿Listo? De forma general, podemos decir que la solución a una ecuación lineal, cuando está de esta forma, ax más b igual a 0, la solución es igual a menos b sobre a. Siempre. Ejemplo, si yo tengo 5x más 15 igual a 0. Entonces yo sé que la solución, la única forma de que 5x más 15 sea igual a 0, la solución va a ser igual a menos b. En este caso, 5 es equivalente a A y 15 es equivalente a B. Por lo tanto, la solución sería menos 15 sobre A, que vale 5. Y menos 15 sobre 5 es igual a menos 3. Entonces ahí ya llegamos a la solución. X es igual a menos 3. ¿Cómo sabemos si esta solución está bien o está mal? Simplemente probamos esa solución en nuestra ecuación original. Ya sabemos, nuestra solución es x igual a menos 3. Lo que vamos a hacer aquí es colocar esa x igual a menos 3, la vamos a reemplazar. Entonces sería 5 por x, pero x vale menos 3, más 15, y verificamos que nos dé igual al otro miembro de la ecuación, que es igual a 0. 5 por menos 3 da menos 15 más 15, 0. 0 es igual a 0. Si se cumple la igualdad, significa que esta sí es la solución. ¿Listo? Ahora, ¿de dónde sale ese menos b sobre a? De forma general, como lo tenemos acá, ax más b igual a 0, vamos a hacer un despeje, ¿sí? Vamos a tratar de despejar esa variable x, que me quede la x sola o nuestra variable en un solo lado de la ecuación.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Voy a primero a tratar de quitar ese número que lo está sumando en ese lado. Entonces, hay que tener unos conocimientos de las propiedades de los números reales, el inverso aditivo, el inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar el inverso aditivo. Si yo tengo un número que está sumando y quiero cancelarlo, es muy fácil utilizar el inverso aditivo. Recordemos que el inverso de un número, por ejemplo, si yo tengo el número 7, el inverso es menos 7. ¿Por qué? Si yo lo sumo, el 7, le sumo el menos 7, la suma me va a dar 0. Eso es cancelar el número, ¿sí? Entonces, si el número no es 7, sino menos 7, entonces el inverso sería más 7, ¿sí? Y cuando yo sume el inverso, siempre me va a dar 0. Esa es la propiedad del inverso. Cuando yo lo sumo, el resultado me debe dar 0. Entonces, aquí vamos a aplicar lo mismo. Como necesito cancelar esa b, b es un número cualquiera, yo sé que el inverso de ese número es el mismo, pero con signo contrario. Como ahí dice ax más b, le voy a sumar menos b. En el concepto de la balanza veíamos que si yo hacía algo a un lado, tenía que hacer lo mismo al otro lado. Entonces, por eso, coloco al otro lado 0 menos b. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resté b a un lado de la ecuación, tengo que hacer lo mismo al otro lado de la ecuación. Al restar b, ya sabemos que por el inverso aditivo, esta suma o esa resta me va a dar 0. Y ax más 0 es lo mismo que ax. Y por el otro lado, en el miembro derecho de la ecuación, 0 menos b es igual a menos b. ¿Listo? Entonces me queda ax debe ser igual a menos b. A por x debe ser igual a menos b. Y aquí es donde vamos a utilizar el inverso multiplicativo. Si ustedes se devuelven a las propiedades de los números reales, el inverso multiplicativo de a es igual a la menos 1 o es igual a 1 sobre a. ¿Qué debe cumplir el inverso multiplicativo? Que si yo a cualquier número lo multiplico por su inverso, me tiene que dar igual a 1. Aquí vemos que si yo completo la fracción, a por 1 da a, 1 por a da a, y a sobre a se pueden cancelar, a sobre a es igual a 1. ¿Listo? Ese es el inverso multiplicativo de un número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3, el inverso multiplicativo es un tercio. Esta multiplicación se cancelan los 3 y me va a dar 1. ¿Listo? No solo sirve para números enteros, puede ser fracción. Por ejemplo, 2 quintos. El inverso multiplicativo sería invertir la fracción o el recíproco, 5 medios. Vemos que aquí se va a cancelar el 2 con el 2, el 5 con el 5. Y en multiplicación, cuando se cancela todo en multiplicación y división, el resultado es un 1. Al contrario de cuando se suma y se resta, que cancelamos todo, el resultado es un 0. En las multiplicaciones y divisiones, el resultado es un 1. Mucho ojo con el inverso multiplicativo, por ejemplo, si esto fuera menos 2 quintos, el inverso multiplicativo sería menos 5 medios, ¿sí? Hay que llevarnos el signo. Entonces el 2 se cancela con el 2, el 5 con el 5, menos por menos da más, es igual a 1. Siempre debemos cumplir la propiedad de que la multiplicación me dé un 1 positivo. Si ahí hubiéramos multiplicado solo por 5 medios sin el signo, entonces me hubiera dado 1 negativo y no sería el inverso multiplicativo. ¿Listo? Entonces, en este caso, vemos que para yo poder cancelar la A, puedo utilizar el inverso multiplicativo. ¿Cómo así? Tengo A por X, lo multiplico por el inverso multiplicativo, sería por 1 sobre A, es igual a menos B, y resulta que menos B también debo multiplicarlo por el inverso, que sería 1 sobre A. Aquí al multiplicar a X por 1 me da AX sobre A, yo puedo entonces cancelar esas dos A. ¿Sí? A sobre A me da 1. Y me queda solo 1 por X y 1 por X me da igual a X. Menos B por 1 me da menos B sobre A. Y aquí ya llegamos al despeje de nuestra ecuación. ¿Sí? Ahí ya podemos hallar el resultado de X. ¿Listo? Entonces, por eso, la solución de las ecuaciones lineales, cuando están de esta forma, ax más b igual a 0, su solución es menos b sobre a, pero realmente ahí lo que hicimos fue despejar nuestra ecuación, sino que aquí está de forma general.
Entonces, por ejemplo, la idea de empezar a aplicar todas estas propiedades es hallar los valores de x que hace que se cumplan las igualdades. Por ejemplo, yo tengo 5x más 2 es igual a 0. Entonces vemos que ahí ya lo tengo de la forma general. Yo no necesito despejar x, ¿sí? Realizar todo el proceso del despeje de x porque aquí ya lo tengo de forma general. Yo puedo decir que x, la solución es menos b, en este caso b es 2, entonces sería menos 2 sobre a y a vale 5. ¿Sí? Es el equivalente a yo realizar el despeje. ¿Cómo realizamos el despeje? Entonces primero vamos a tratar de eliminar este 2. ¿Sí? ¿Por qué no se puede eliminar el 5 primero? Vemos que si, por ejemplo, yo aquí para eliminar el 5 está multiplicando con x, entonces yo debería multiplicar por el inverso de 5. Entonces yo multiplico acá por un quinto y multiplico acá por un quinto y vemos que en este lado no va a pasar nada porque yo no voy a poder cancelar este 5 con este 5. Resulta que si multiplico por un quinto, ese un quinto también multiplica el 2. Entonces me voy a complicar. La idea es siempre primero quitar los términos que están sumando o restando a nuestra variable que queremos despejar. Entonces miremos, si lo hacemos con despeje, sería, ¿cómo elimino ese 2? Utilizo el inverso aditivo porque ese 2 está sumando. Entonces lo que hago es restarle 2 en ambos lados. 2 menos 2 da 0, entonces me queda solo el 5x más 0, no necesito colocar el 0, y 0 menos 2 es igual a menos 2. Ahora, para eliminar ese 5, utilizo el inverso multiplicativo porque ese 5 está multiplicando a nuestra variable. Entonces multiplico por un quinto, que es el inverso, y al otro lado debo hacer lo mismo. Recordemos que es una ecuación, hay que mantener el equilibrio. Operación que yo haga al lado izquierdo o al miembro izquierdo de la igualdad, tengo que hacer lo mismo en el miembro derecho de la igualdad. Aquí se nos cancela el 5, nos queda x igual a menos 2 quintos, y es exactamente lo mismo que ya habíamos visto trabajando la ecuación, menos b sobre a. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a empezar a solucionar ecuaciones lineales. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios y algunas conclusiones a las cuales vamos a llegar. Como por ejemplo, cuando tenemos la variable ya sola, sin ningún número que lo esté multiplicando, pero tenemos números que sí lo están sumando o restando. Recordemos que cuando queremos eliminar números que están sumando o restando, vamos a utilizar el inverso aditivo. Entonces tenemos este ejemplo. X menos 5 tercios es igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el inverso aditivo. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo sumo a este lado el inverso de menos 5 tercios, se cancela el menos 5 tercios porque me va a dar 0 y ahí ya me va a quedar sola la x. Eso es lo que queremos, despejar nuestra variable, que nos quede sola. Entonces utilizamos el inverso aditivo de menos 5 tercios de 5 tercios. Ese 5 tercios sumaría en ambos lados, se eliminaría en el miembro izquierdo donde está nuestra variable y entonces x sería igual a 5 tercios. Entonces llegamos a nuestra primera conclusión. Cuando queremos despejar nuestra variable y nuestra variable está con números al lado que lo están sumando o restando, utilizamos el inverso aditivo, pero aquí es donde llegamos a una parte que yo creo que ya todos sabemos. Pasamos de un lado a otro. Si está sumando, pasa al otro lado a restar. Realmente no se pasa el número. Realmente lo que estamos haciendo es sumando o restando el inverso aditivo, ¿sí? En ambos lados de la ecuación, sino que nos podemos evitar. Si yo sé que el inverso aditivo me va a eliminar ese menos 5 tercios, pues ¿para qué lo voy a colocar a este lado? Yo puedo pasar directamente menos 5 tercios, ahí es donde decimos pasa al otro lado a sumar, ¿sí? Entonces ese sería nuestro resultado. Lo quito de un lado y lo paso al otro, pero realmente lo que estamos haciendo es sumar el 5 tercios en ambos lados. Entonces esa es la primera conclusión. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por acá, vemos que aquí ya va a estar un poco resumido. X más 8 menos 3 más 3 cuartos es igual a 0. Queremos saber cuánto debe valer X para que se cumpla esa igualdad. Vemos que los números o los términos que tiene X a los lados están sumando o restando a X. Para yo eliminarlos debo utilizar el inverso
aditivo de cada número. Entonces, va a ser un proceso muy largo si empezamos a, por ejemplo, x más 8, el inverso de 8 es menos 8. A ese menos 8 que hice o añadí a este lado izquierdo, debo añadirlo al otro lado. ¿Sí? Y luego con el menos 3, el inverso de menos 3 es más 3. El inverso de 3 cuartos positivo es menos 3 cuartos. Entonces no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Yo sé que si resto 8 a este lado, pues se cancela y solo me faltaría a ese 0 restarle 8 al otro lado. Si yo sé que si le sumo 3 al lado izquierdo se cancela con el menos 3, solo me falta sumarle 3 al otro lado. Y lo mismo con el 3 cuartos. Entonces no voy a ponerme a añadir esos términos en ambos lados, sino que directamente ya sé que acá se cancela, pero al lado derecho tengo que añadir el inverso. El menos 3, si yo sumo 3 se cancela el 3 positivo, pero al lado derecho o el miembro derecho de la ecuación debo añadir el 3 positivo y lo mismo con el menos 3 cuartos. Entonces vemos que simplemente lo que hacemos es pasar el inverso aditivo de cada número al otro lado de la ecuación, porque sabemos que en el lado izquierdo se van a cancelar y me va a quedar entonces solo la x. ¿Qué nos queda para solucionar? Simplemente responder o realizar este ejercicio aritmético. Menos 8 más 3 es menos 5. ¿Y de dónde sale ese menos 23 cuartos? De realizar esta suma de fracciones. ¿Sí? Menos 5 por 4 da menos 20. Para igualar los denominadores, menos 3 sobre 4 por 1, 4. Realizo la suma del numerador, menos 23, porque los dos son negativos, se suman, menos 23 cuartos. Entonces, ese es el resultado de la variable, menos 23 cuartos. Lo único que hice fue realizar la suma de estos tres números. Entonces, esa sería nuestra conclusión final. Si un término está sumando a x y queremos despejarlo, entonces, o si está restando, entonces pasémoslo con signo contrario. Si está sumando, pasa a restar. Si está restando, pasa a sumar. Entonces, es muy importante aquí en ecuaciones saber cuál es la operación contraria. La operación contraria de la suma es la resta. De la resta, pues obviamente es la suma. De la multiplicación es la división. De la división es la multiplicación. ¿Sí? Y así sucesivamente. Vamos a ver, por ejemplo, si tengo una potencia, ¿cuál es la operación contra la potencia? La raíz con el mismo índice de la potencia. Y lo mismo, si es raíz, la operación contraria a la raíz es elevar a esa n para que se cancele. Esa es la operación contraria. Es muy importante saber todas las operaciones contrarias. Cuando ya lleguemos más avanzados, derivar, integrar, ¿sí? Las operaciones contrarias. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. Ahorita veíamos que x tenían números que lo estaban sumando o restando. En este caso, tenemos un número pero que está multiplicando a x. Entonces aquí, cuando tengo números que están multiplicando a x, yo ya no voy a utilizar el inverso aditivo. ¿Por qué? Miren que si yo hago 3x menos 3, no voy a poder cancelar nada porque estos dos números no son semejantes. Yo no puedo restarle ese 3 menos 3 porque uno tiene x y el otro no. Entonces no me sirve el inverso aditivo. Me sirve es el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3? 1 sobre 3. Entonces ahora sí voy a poder cancelar. Entonces eso es lo que hacemos cuando tenemos un número que acompaña a x, pero no hay operación entre el número y la x o nuestra variable. Recuerden que la variable no siempre va a ser x, puede ser y, z, r, u, p, c, ingresos, por ejemplo, I, o C de costo, o U de utilidad. No sabemos qué variable va a tener. ¿Listo? Entonces, 3 por X es igual a 21. ¿Cómo cancelo? Utilizamos el inverso multiplicativo. Ya sabemos que el inverso multiplicativo de 3 es un tercio. Se cancelan los 3, me queda solo la X. Y al otro lado, pues queda 21 por un tercio, o 21 sobre 3 es igual a 7. ¿Listo? Entonces, aquí podemos hacer lo mismo que hicimos en la suma. Como yo sé siempre que si utilizo el inverso multiplicativo y se va a cancelar, yo ya sé que voy a cancelar ese 3. Entonces, ¿para qué voy a hacer el procedimiento largo al lado izquierdo? Directamente hagamos todo el proceso al lado derecho. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer ese mismo ejemplo sería ese 3x
El 3 está multiplicando, utilizo el inverso multiplicativo, pero solo lo utilizo al otro lado, por un tercio o dividir entre 3. Esa es la otra ocasión. Si yo quiero cancelar el 3, pues divido entre 3 para cancelarlo, ¿sí? O sea, es dividir entre 3 al otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a ver con este 7 cuartos. Yo sé que si yo multiplico por el inverso de 7 cuartos, que es 4 séptimos, se va a cancelar. Entonces no voy a hacer el proceso al lado izquierdo, sino que yo ya sé que x me va a quedar despejada. Y voy a multiplicar entonces por el inverso al miembro derecho de la ecuación. Lo multiplico por 4 séptimos. Y aquí pues realizo la multiplicación. Aquí lo más fácil es primero simplificar. 35 dividido 7 da 5 y 5 por 4 da 20. Si ustedes lo hacen primero 35 por 4 y luego dividen entre 7, les va a dar exactamente lo mismo, pero es más complejo. 4 por 5, 20. 4 por 3, 12. Y 2 que llevaba 14, 140. Dividido 7, entonces 14 dividido 7 da 2 y esto me da igual a 20. 140 dividido 7 da 20. ¿Listo? Entonces vamos a llegar al mismo resultado. Pero es más fácil siempre simplificar, que es dividir antes de multiplicar. Entonces da 5 por 4, 20. Y ese sería nuestro resultado. Entonces tenemos otra conclusión. Si el factor está multiplicando nuestra variante, lo que vamos a hacer es pasarlo a dividir. Y si está dividiendo, páselo a multiplicar al otro lado de la ecuación. Lo que les decía. Recordar siempre las operaciones. Entonces, esa es la conclusión, las operaciones contrarias. Si un número está sumando, pasamos a restar. Si está restando, pasa a sumar. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Si está elevado, se debe sacar raíz con el índice igual a la potencia. Y si es lo contrario, que tengamos un raíz, entonces se debe elevar con la misma potencia del índice del radical. ¿Listo? Esas son las operaciones contrarias que vamos a manejar hasta el momento. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a empezar a trabajar los ejemplos. Recuerden que los ejemplos ya ustedes los pueden solucionar de varias formas. Por ejemplo, está el primero, 5x menos 40 igual a 0. Vemos que el ejercicio como tal ya está de la forma general ax más b igual a 0, donde b es menos 40 y a es igual a 5. ¿Sí? Mucho ojo con ese menos 40. La forma general es ax más b. Siempre es más. Si él lleva un signo, el signo se lo llevaría entonces b. Y la solución en este caso sería menos b, pero b es menos 40 sobre a y a es 5. Es lo mismo si el 5 tuviera un menos, entonces sería menos b menos menos 40 sobre menos 5. En este caso sería menos por menos da más, 40 sobre 5 da 8 y por eso da el resultado 8 positivo. Si quieren hacerlo de esa forma, con la fórmula general, lo pueden hacer. La otra es solucionando, despejando la ecuación. ¿Cómo despejamos? El 40, primero lo pasamos. El inverso aditivo de 40 es 40 positivo, entonces añadimos 40 positivo al lado derecho. Y luego el 5 está multiplicando, utilizamos el inverso o dividimos en el otro lado, en el otro miembro de la ecuación por 5. 40 dividido 5 da 8. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tener de las dos formas, al igual que el siguiente ejercicio. Vemos que el siguiente ejercicio no solo tenemos una x, tenemos varios términos que tienen x, varios términos que no tienen x. Una de las formas de trabajar estos ejercicios es llevar x a un solo lado, números al otro y despejar. ¿Sí? Podemos hacerlo de varias formas. Si quieren podemos pasar las x a un solo lado de una y los números al otro lado, en miembro izquierdo, miembro derecho. O podemos empezar sumando semejantes. En este caso el documento lo hicimos despejando, solucionando semejantes. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo yo podría hacer 4 más 6x son semejantes, se suman los coeficientes, 4 más 6 es 10x y 10 menos 2 daría 8x. El 4 no tiene semejante, lo bajo. Y en el otro lado, en el miembro derecho, 8 menos 6 da 2x y el 3 no tiene semejante. Entonces, por eso me queda 8x más 4 es igual a 2x más 3. Pasamos variables a un solo lado, números al otro. ¿Cómo pasamos un número o una variable de un lado a otro? Con el mismo concepto. Quiero eliminar este 2x de acá del lado derecho, del miembro derecho de la ecuación.
¿Cómo lo elimino? Realizando el inverso aditivo. Entonces, resto con menos 2x, ¿sí? O sumo menos 2x para que se me cancele. Y si sumo menos 2x a un lado, debo realizar esa resta, la misma resta al otro lado de la ecuación. Lo mismo hacemos con el 4. Entonces vemos que lo único que hacemos es pasar de un lado a otro el número, pero con signos contrarios. El 4 pasa negativo y el 2x que está acá positivo lo paso al otro lado negativo y por eso se cancelan de los otros lados. Realmente no estamos pasándolos, lo que estamos haciendo es sumando el inverso aditivo de cada número. Entonces ya vemos que nos quedan semejantes al lado izquierdo. 8 menos 2 da 6x, 3 menos 4 da menos 1. Y para terminar, lo único que nos hace falta es eliminar ese 6. ¿Cómo lo elimino para que me quede solo la x? Multiplico por el inverso multiplicativo, que sería por un sexto, o ese 6 pasarlo al otro lado a dividir, es exactamente lo mismo. Entonces, menos 1 dividido entre 6, ese sería mi resultado. No es la única forma de hacerlo. Vemos que, por ejemplo, yo puedo colocar directamente todas las x a un solo lado. Entonces, 4x más 6x menos 2x. Y las x que tengo al lado derecho, en el miembro derecho, las voy a pasar al otro lado. Entonces, menos 8x. ¿Por qué menos 8? Vemos que al lado derecho está con 8x positivo. Y 6x que está negativo, entonces pasaría al otro lado positivo. Entonces, realizamos aquí esta suma de semejantes. Voy a hacer, por ejemplo, menos 2 menos 8 da menos 10. 6 y 4 da 10, 10 menos 10 da 0 y solo me queda 6x. Al otro lado de la ecuación, en el otro lado de la ecuación tengo los números que no tengan x. Esa es una forma de hacerlo. Pasar variables a un solo lado, números al otro. Entonces, el 3 ya está al otro lado de la ecuación y el 4 pasaría también al otro lado. Pero entonces paso el inverso. Entonces sería 3 menos 4 es menos 1 y miren que llegamos al mismo resultado. 6x es igual a menos 1, por lo tanto x es igual a menos 1 sobre 6, que es el inverso multiplicativo, o paso el 6 que está multiplicando a dividir. ¿Listo? Otra de las formas de solucionar es pasar todo a un solo lado, o sea, llevarlo a la forma general. ¿Sí? Voy a llevarlo a la forma general, pero ya sumando los semejantes. Por ejemplo, este caso. Ya sumé semejantes en ambos lados. Entonces, me queda 8x. Voy a pasar el 2x, ¿sí? Porque la idea es dejar al lado derecho o en cualquiera de los dos miembros un 0. Entonces voy a escoger el lado derecho para dejar el 0. El 2x paso el inverso, sería 2x negativo, más 4 queda en el mismo lado y el 3 lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces pasaría el inverso, sería menos 3. Y como pasé el inverso de 2x, el inverso de 3, entonces me queda un 0. ¿Listo? Miren que ni el 4 ni el 8 cambian de signo porque no lo estoy cambiando de lado. Están quedando en el mismo lado izquierdo, en el mismo miembro izquierdo. Hago suma de semejantes. 8 menos 2 da 6x. 4 menos 3 da 1 positivo. Y miren que me quedó de la forma general. Si yo paso siempre todo a un solo lado y dejo en uno de los dos lados un 0, esa es la forma general. Ax más b igual a 0. Y la solución sabemos que siempre es menos b, en este caso b es 1, sobre a vale 6. Entonces ya ustedes eligen cuál de las formas van a trabajar. Si pasan variables a un lado, números al otro, suman semejantes o antes de suman semejantes. Si los llevan de la forma general, dejando todo un solo lado y dejando al otro lado un 0 y aplican menos b sobre a, ya ustedes eligen cómo quieren resolver estos ejercicios de ecuación. Entonces ya saben cómo resolver cuando hay varios términos que tengan x. ¿Listo? Entonces vamos despejando. Hacemos siempre el mismo estilo de despeje. Vamos a ver otro caso que es cuando tenemos fracciones. ¿Sí? Cuando tenemos fracciones hay varias formas de resolverlo. Ahorita vamos a ver algunas. 3 quintos de x más 9 menos 2x es igual a 2 quinceavos de x más 3 medios. Entonces, vemos que los términos semejantes son 3 quintos de x, 2 menos 2x y por acá al otro lado de la ecuación tenemos otro semejante. Pero yo no lo puedo sumar porque están en lados diferentes. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es, como les decía ahorita, pasar x a un solo lado, números al otro.
Entonces ya el 3 quintos de x está en el miembro izquierdo, menos 2 quinceavos de x. ¿De dónde salía ese menos 2 quinceavos? Este 2 quinceavos de x quiero pasarlo al lado izquierdo de la ecuación. Como voy a pasar de un lado a otro, debo pasarlo con signo contrario. Debo hacer el inverso aditivo, menos 2 quinceavos de x. El menos 2x vemos que queda igual, queda negativo porque no lo estoy pasando de lado, pero el 9 sí lo voy a pasar al otro lado. Entonces el 3 medios queda positivo y el 9, el inverso aditivo de 9 es menos 9. Aquí puedo hacer suma de fracciones, ¿sí? Recuerden que cuando los términos son semejantes, o sea, tienen la misma variable, lo único que hacemos es coger los coeficientes y sumarlos. En esta suma, pues aquí puedo utilizar el mínimo como un múltiplo que es 15. Para que me dé 15 este denominador, multiplico por 3, 3 por 3, 9. Entonces sería 9 quinceavos menos 2 quinceavos es 9 menos 2. Daría 7 quinceavos de x. Por acá podemos completar el 9 con un 1 en el denominador. 3 por 1, 3, 9 por 2 menos 18, sobre 2 por 1, 2. Entonces aquí tengo este resultado. Por acá me da 7 quinceavos menos 2x es igual a 3 menos 18 da menos 15 sobre 2. Hago suma de fracciones en estos dos. 7 por 1, 7. Menos 2 por 15 da menos 30. Y 15 por, recuerden que aquí completamos con un 1, 15 por 1, 15. ¿Cuánto da 7 menos 30? Da menos 23 quinceavos. ¿Sí? Da negativo porque el 30 es mayor. ¿Y cómo despejo? Este menos 23 quinceavos está multiplicando a x. Para cancelar ese menos 23 quinceavos debo multiplicar el inverso. ¿Cuál es el inverso de menos 23 quinceavos? Menos 15 23avos. Mucho ojo que cometen mucho el error. Estoy pasando este número de multiplicar el inverso al otro lado, el inverso multiplicativo, y cambian el signo. Aquí no debemos cambiar el signo porque no estoy pasando de sumar a restar o de restar a sumar. Aquí el menos 23 quinceavos lo que quiere hacer es pasarlo de multiplicar a dividir o multiplicar por su inverso. Y el inverso multiplicativo siempre debe tener el mismo signo para que la multiplicación me dé 1 positivo. Entonces aquí menos por menos da más, 15 por 15 y 2 por 23. El resultado final sería igual a 225 sobre 46. ¿Sí? Este sería nuestro resultado final. Ese es el valor que debe tomar x para que se cumpla esta igualdad. No es la única forma de hacer estos ejercicios con ecuaciones con fracciones. Otra forma que les recomiendo es utilizando el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. Entonces, vemos que el mínimo sería el 15, el 5 y el 2. Vamos a sacar el MCM, el mínimo común múltiplo entre esos tres denominadores. Entonces voy a sacar quinta, por ejemplo, o empecemos con el número más pequeño, voy a sacar mitad, 1, bajo el 5 y el 15 que no tienen mitad. Recuerden que el mínimo común múltiplo es llevar todo a 1, dividir todo hasta que todos los números lleguen a 1. Saco quinta, quinta de 5, 1, quinta de 15 es 3. Y aquí saco tercera. Como ya me llega todos los números a 1, el mínimo común múltiplo es la multiplicación entre estos tres números. 2 por 5, 10, 10 por 3, 30. Yo sé que este es mi mínimo común múltiplo. ¿Y qué voy a hacer con ese mínimo común múltiplo? Voy a multiplicar por todos los términos de mi ecuación. Entonces ya sabemos que el MCM en este caso es 30. Entonces voy a multiplicar 30 por el miembro izquierdo, 3 quintos de x, más 9, menos 2x. Y al otro lado, recuerden el concepto de equilibrio. Si multiplico por 30 a un lado, debo multiplicar por 30 al otro lado de la ecuación. 2 quinceavos de x más 3 medios. Ahora, ¿de qué nos sirve multiplicar por este número si antes voy a amplificar todo? Al multiplicar por ese 30, vamos a cancelar todos los denominadores. ¿Por qué? Este 30 multiplica 3 quintos, ese 30 multiplica 9 y ese 30 multiplica al 2x. Pero cuando multipliquemos al primero 3 quintos, primero voy a simplificar. 30 dividido 5 da 6 y 6 por 3, por este numerito, por 3, da 18. Entonces mire que se elimina la fracción. Tenía 3 quintos,
Si multiplico 3 quintos por 30, si ustedes quieren, 3 por 3 da 90, 3 por 30 da 90, dividido 5, 5 por 8 40 y 5 por 1 5 y 4 que llevaba 90, entonces me da 18. Miren que se elimina la fracción y es mucho más fácil trabajar con un entero que con una fracción. Entonces por eso también recomiendo multiplicar toda la ecuación en ambos lados por el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. En el siguiente caso, pues si multiplicamos 3 por 9, 27, sería 270 más 270. Y 30 por menos 2 da menos 60x. Vamos a ver el otro lado de la ecuación. 30 dividido 15 da 2. Y 2 por 2 sería igual a 4x. Y por último, más 30 dividido 2 da 15. 15 por 3, 45. Entonces vemos que de una ecuación que tenía fracciones, donde teníamos que sumar fracciones, posiblemente no eran semejantes, las fracciones no eran homogéneas, al sumar fracciones heterogéneas es más complejo, vemos que llegamos a una ecuación más sencilla, donde tengo solo números enteros. ¿Y cómo convertimos esas fracciones a números enteros? Multiplicando por el MCM, que era 30. Entonces aquí ya lo podemos solucionar como solucionamos la anterior. Pasamos variables a un solo lado. Mire que 18 menos 60 ya lo podemos hacer. 18 menos 60. Entonces realizamos esa resta. $42x negativo porque el 60 es mayor. El 4x lo pasamos al otro lado, ¿sí? Porque la idea es pasar variables a un lado, números al otro. El 4x está acá positivo, el inverso sería menos 4x. Es igual a este 270, la idea es pasarlo, ¿sí? Que quede en el miembro derecho para que quede con el 45 que ya está a este lado. Y ese 270 utilizo el inverso, sería menos 270. Realizo esas dos sumas, menos 42 menos 4 da menos 46, los dos signos son iguales, por lo tanto se suman, pero queda de igual signo, menos 46x. En el caso del lado derecho, en el miembro derecho, se restan porque los signos son diferentes. 270 es mayor, le resto 45, me daría 225, pero queda negativo el número porque el 270 es mayor. Y por último, para despejar la x, debo eliminar ese 46 o menos 46. Ese menos 46 está multiplicando, lo único que hago es dividir en ambos lados por el mismo menos 46. Mucho ojo con el signo, no estamos pasando de restar a sumar, no estamos aplicando inverso aditivo, sino inverso multiplicativo. Por lo tanto, x es igual, menos por menos da más, yo puedo eliminar esos dos signos. Les recomiendo siempre trabajar las fracciones con el signo afuera, no con el signo ni en el numerador ni en el denominador. La idea es sacarlo. Como tengo dos signos, si saco los dos, hago ley de signos, menos por menos da más. Y el resultado final es 225 sobre 46, que es lo mismo que habíamos obtenido realizando suma de fracciones, ¿sí? Pero vemos que este proceso, a mi parecer, es más complejo, sumar varias fracciones, mire todo lo que aplicamos acá, que llevar todas las fracciones a números enteros, que lo podemos hacer en las ecuaciones multiplicando por el MCM y llegamos al mismo resultado. Entonces ya ustedes eligen cuál es la opción que más le convenga. ¿Listo? Veamos otro ejemplo de ecuaciones. 3x más 2 sobre 4 igual a 5x menos 3 sobre 3. Varias formas de hacerlo. Ustedes pueden convertir esto a fracciones. Por ejemplo, ese 4 se puede ver como 3x sobre 4 más 2 sobre 4 es igual a 5x sobre 3 menos 3 sobre 3. Pasa números a un lado, variables al otro y el proceso como lo hicimos ahorita. También podemos hallar el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 4, que en este caso es el 12, y multiplicamos por 12 en ambos lados. Y aquí simplificamos, 12 dividido 4 da 3, 3 dividido 12 da 4, y eso es todo. Entonces multiplicamos en el miembro izquierdo por 3 y en el miembro derecho por 4.
Pero hay una forma hasta más sencilla de hacerla. Vemos que ese 4 está dividiendo a todo el miembro izquierdo. ¿Cómo lo puedo eliminar? Como tenemos ecuaciones, yo puedo multiplicar por 4 en ambos lados. Y al multiplicar por 4 ese es el inverso multiplicativo de un cuarto. ¿Sí? Entonces yo sé que se me van a cancelar y me va a quedar un 1. 1 por 3x más 2. Y lo mismo puedo hacer con el 3. Ese 3 o un tercio está dividiendo todo el miembro derecho de la ecuación. Como está dividiendo todo el miembro derecho, entonces yo lo puedo pasar al otro lado. Mucho ojo que solo si está dividiendo a todo el miembro derecho. Por ejemplo, aquí yo ya no lo podría hacer. Si es de esta forma, yo no puedo decir el 3 que está dividiendo, entonces lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. No lo puedo hacer porque el 3 solo está dividiendo a 5x, no al menos 3. ¿Sí? Entonces primero debería pasar ese 3 a sumar y luego sí ese 3 a multiplicar. Pero en este caso vemos que el 3 está dividiendo todo el miembro derecho. Entonces podemos hacerlo de esta forma, pasar el 3 a multiplicar al miembro izquierdo y el 4 que está dividiendo el miembro izquierdo pasarlo a multiplicar al miembro derecho. ¿Sí? Entonces por eso llegamos a este resultado y vemos que esto va a ser muy sencillo de solucionar. 3 por 3, 9x, hacemos ley distributiva, 3 por 2, 6, ley distributiva en el miembro derecho, 4 por 5, 20, 4 por menos 3, menos 12, nos queda una ecuación como las que ya vimos, pues podemos pasar variables a un lado, números al otro, 9x, el 20, pasamos el inverso aditivo sería menos 20x, el 6 pasamos el inverso, entonces sería menos 12 menos 6, hacemos suma, 9 menos 20 da menos 11, menos 12 menos 6 da menos 18. Y por último, ¿cómo pasamos este número? ¿Cómo lo eliminamos del lado izquierdo? Está multiplicando a x, pues dividamos por ese mismo número en ambos lados. Entonces por eso me queda menos 18 sobre menos 11 y esta división yo sé que me va a dar positiva. ¿Listo? Mucho ojo que no siempre debemos pasar variables al lado izquierdo. Por ejemplo, yo acá sé que el mayor es 20x, es mayor que 9x. Para que la variable me quede directamente positiva, yo no voy a pasar el 20, sino que voy a hacer lo contrario, voy a pasar el 9 a restar. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con, entonces, como pasé variables al miembro derecho, entonces voy a pasar números en el miembro izquierdo. Este 12 lo voy a pasar al miembro izquierdo, sería sumar un 12, que sería el inverso. 12 más 6, 18. 20 menos 9 da 11 y vemos que los resultados me dan positivo. ¿Cómo elimino ese 11 de ese 11x? Pues divido por 11 en ambos miembros de la ecuación y el resultado de x es igual a 18 onceavos o 18 onceavos es igual a x. Y miren que llegamos al mismo resultado. ¿Sí? No siempre debemos pasar al lado izquierdo, eso es lo que siempre pensamos, no es que el profe o siempre se ha hecho de que se pase al lado izquierdo, no, usted puede pasarlo al lado derecho y despejar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, nos va a dar el mismo resultado. Lo que sí debemos tener en cuenta es si está sumando el inverso aditivo, si pasamos con signo contrario. Pero si está multiplicando, entonces el inverso multiplicativo. Pasamos a dividir, si está dividiendo pasa a multiplicar con signo. Si está dividiendo negativo, pasamos a multiplicar negativo. Si está multiplicando negativo, pasamos a dividir negativo. Y si es positivo, pues lo pasamos positivos. Voy a hacer este ejercicio, este último ejemplo. Hay que aplicar un poco de propiedades de las raíces. Vemos que primero que todo tenemos que identificar que la raíz no está en la x, sino en el 2. La raíz no está en la x, sino hasta el 8. ¿Sí? Si esta raíz fuera hasta acá, entonces ya no es una ecuación lineal, porque x no está elevado a la 1, sino a la 1 medio. ¿Sí? Sabemos propiedades de las raíces. Entonces, lo mismo que hacemos con los números normales. Pasamos variables a un lado, la idea es pasar este raíz a este lado, el menos 1 medio al otro. Menos raíz de 2 menos raíz de 8, los dos son x. Como son semejantes, recordemos que dejamos la misma x, sumamos sus coeficientes, pero resulta que estos coeficientes yo no los puedo sumar. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Igual a 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Ese 1 sobre raíz de 2 es de que este está negativo, paso al inverso,
aditivo sería 1 sobre raíz de 2 positivo. Resulta que raíz de 8, aplicando propiedades de las raíces, podemos verlo como raíz de 4 por raíz de 2. ¿Sí? Recordemos que cuando tenemos el mismo índice de radical, yo puedo unir raíz de 4 por raíz de 2 por raíz de 4 por 2. Y eso es raíz de 8. 4 por 2 es 8. Resulta que raíz de 4 tiene solución. Raíz de 4 es igual a 2. ¿Sí? Y esto que vemos aquí, raíz de 2 menos 2 raíz de 2, los dos tienen raíz de 2. Es como si viéramos x menos 2x. X menos 2x es menos 1x. ¿Cierto que sí? Entonces, ese raíz de 2 se puede ver como si fuera una variable y también se puede sacar como factor común. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, este raíz de 2 es un factor común, lo saco, así tal cual hice la x. Miren que la x también la saqué como si fuera un factor común. Entonces yo no solo podía sacar factor común x, sino sacar factor común raíz de 2x. Entonces aquí me queda, ¿qué es el coeficiente de raíz de 2? Un 1. ¿Cuál es el coeficiente del raíz de 2 del segundo término? Es un menos 2. 1 menos 2 da menos 1 raíz de 2x. Mire que el miembro derecho todo de la ecuación lo traje igual. Y acá, ¿qué hago para despejar x? Pues menos raíz de 2 está multiplicando a x. Lo que debo hacer es multiplicar por el inverso. Multiplico en ambos lados por 1 sobre menos raíz de 2, que es el inverso. Ya sabemos que acá se cancela. Y por acá, otra propiedad de las raíces. 1 por 1 da 1, más por menos da menos. Propiedades de las raíces es raíz de x por raíz de x es lo mismo que x. ¿Por qué? Esto es igual a raíz de x al cuadrado, ¿cierto? Y si elevo y saco raíz con el mismo índice del radical del exponente, simplemente cancelo. ¿Listo? Entonces me queda lo que está dentro del radical. Entonces por eso es igual a x. Entonces daría el resultado como menos un medio. ¿Listo? Resulta que las ecuaciones lineales, como todos los problemas, puede tener una única solución, puede tener una solución infinita o puede que no tenga solución. Sí, hay algunos ejercicios donde no hay solución. Eso se debe tener en cuenta para trabajar ahorita ecuaciones, cuando se llegue a sistemas de ecuaciones, cuando se llegue a ecuación cuadrática. Siempre vamos a presentar, puede tener una única solución, una solución infinita o puede que no tenga solución. Una única solución son los ejercicios anteriores que acabamos de ver. Siempre llegamos a que x debe ser igual a tal número, ¿sí? El que acabamos de ver, x es igual a menos un medio. El anterior, x es igual a menos un sexto. X es igual a 225 sobre 46. Estamos llegando a una solución única. X es igual a 18 sobre 11. Esas son soluciones únicas. Pero no todos los ejercicios tienen soluciones únicas. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios. Entonces este es un ejemplo de solución única. 3x más 4 igual a 13. Pasamos números a un lado. El 4 paso a restar. 13 menos 4 da 9. El 3 está multiplicando. Paso a dividir. 9 dividido 3 da 3. Por lo tanto, x es igual a 3 y solo hay una única solución. Solo cuando x es igual a 3 se cumple que el miembro izquierdo sea igual al miembro derecho y cumple que sea una igualdad. ¿Sí? Cuando x es igual a 3. Si x toma cualquier otro valor, no va a cumplir una igualdad porque no me va a dar lo mismo el miembro izquierdo que el miembro derecho. Vamos a ver soluciones infinitas. 3x más 4x menos 2 es igual a 7x más 4 menos 6. Podemos hacerlo de varias formas. Pasamos números a un lado, variables al otro. 3 más 4 da 7. Este 7 pasa al otro lado, da menos 7. 4 menos 6 da menos 2 y este 2 que está restando pasa al otro lado a sumar, por eso me da 2 menos 2. Miren que vamos a identificar soluciones infinitas cuando cancelo todas las x, me da 0, pero al otro miembro, al otro lado de la igualdad también me da 0. Entonces miren que se cumple la igualdad. Como se cancela las x, podemos saber que cualquier número que tome x va a cumplir la igualdad. ¿Por qué? Se cancelan las x sin importar que x valga 2, 3, menos 5, un radical.
Puede ser cualquier número real que tome x, siempre se van a cancelar las x, y en los números también siempre se van a cancelar, pero va a cumplir que sea igual, ¿sí? Pueden ensayar con cualquier número acá, hacen la suma, ensayan con cualquier número acá y siempre va a dar el mismo número, ¿sí? Siempre va a dar el mismo número. ¿Cuándo sabemos que es una ecuación que no tiene solución? Por ejemplo, veamos la siguiente. También se va a cancelar las x. 8 menos 5, 9 menos 6 los paso al otro lado. Miren, 8 menos 5, paso el inverso, menos 9. Paso el inverso de 6, menos 6, es 6 positivo. Y el 4 lo paso al otro lado, entonces paso el inverso, menos 4. Vemos que en las x, 8 menos 5 da 3x, 3 menos 9 da menos 6 más 6 da 0. Pero al otro lado 12 menos 4 da 8. Como 0 no es igual a 8, esto es una diferencia, se me cancela las x, por lo tanto no hay solución. Siempre que le dé un valor a x se me van a cancelar la x y los números nunca van a ser iguales, ¿sí? Nunca van a ser iguales. Entonces, este ejercicio no hay solución, no hay valor de x que cumpla esa igualdad. De hecho, no es una ecuación, no es una igualdad. El anterior sí, y cualquier valor que tome x serían todos los reales, entonces la solución para el ejercicio solución infinita, y cuando no hay solución simplemente no hay ningún valor de x, es un conjunto, podemos decir un conjunto vacío. Esto no es cero, conjunto vacío. ¿Listo? No hay solución. Aquí hay algunos ejercicios para que ustedes realicen. Recuerden, el primer ejercicio, la idea es que ustedes lo hagan como ustedes deseen. Si quieren primero sumar semejantes, los números que tengan x, los que no tengan. Luego pasan todo a un solo lado, si quieren llevarlo a una ecuación general, que les quede en un solo lado 0, o pueden pasar variables a un lado, números al otro, y luego despejar, ¿sí? Pueden hacerlo de la forma que ustedes deseen. El segundo ejercicio, vemos que hay fracciones. Entonces, cuando hay fracciones, les recomiendo mínimo común múltiplo. Si no quiere trabajar como un mínimo común múltiplo, entonces pase variables a un lado, números al otro, sume semejantes. En este caso sí le va a tocar sumar fracciones, ¿sí? Va a ser un poquito más complejo. Si utiliza el mínimo común múltiplo, lleva todo a números enteros y la suma y resta y el despeje va a ser mucho más sencillo. En el tercer ejercicio, mucho más fácil, sí. Pasamos el 6 a multiplicar y el 5 a multiplicar al otro lado y eso es todo, ¿sí? Y luego hacemos ley distributiva en ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Si los trabajan de forma diferente, pues pueden llegar a la misma solución, pero va a ser un poco más complejo.